Paz y bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y súper contento que nos estén acompañando en un programa más de este podcast. Y bueno, hoy como siempre tenemos un tema bastante interesante en este día que de hecho está algo lluvioso, por lo menos en este momento. Entonces, si escuchan algo ahí de fondo de lluvia, tranquilos, ¿verdad? Esa es la lluvia que Dios nos está ahí regalando, ¿verdad? Y hablando precisamente de cosas que tienen que ver con la naturaleza, precisamente hoy tenemos un programa enfocado a un grupo, un movimiento que existe en distintos países y aquí en Costa Rica también, que se llama el movimiento Laudato Si. Para aquellos que ya saben Laudato Si, ¿verdad? ¿Se les suena familiar? Bueno, ahí sí. Pero no se preocupe, porque ahorita vamos a hablar un poquito más sobre de qué se trata este movimiento. Para eso tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos primeramente a Ariana Díaz Acuña, que es animadora de animadores del movimiento Laudato Si. Y también tenemos a Frank Quiroz Zúñiga, coordinador del movimiento Laudato Si, capítulo Costa Rica. Y dicho de paso, estamos de hecho grabando hoy en la casa de Frank, precisamente de Frank Quiroz, y más bien para también, primeramente, darle la bienvenida y también las gracias por abrir las puertas, ¿verdad?, para poder grabar esto aquí. ¿Cómo están? Agradecerte, Malcolm, que nos des la oportunidad de poder platicar un poco sobre qué es el movimiento Laudato Si y de las puertas abiertas siempre, ¿verdad? Que se pueda de esta forma servir a nuestro Señor. De verdad que sí, muy contenta y muy honrada de poder estar participando en este podcast que tanto bien hace a través de la evangelización, a través de compartir el carisma franciscano con diferentes temas y pues muy relacionado el movimiento de Laudato Si también con Francisco, como ya veremos. Y la hermana Lluvia, ¿verdad? Que nos quiere venir a acompañar, la hermana Agua. Así es. Eso sí, o sea, no podíamos hablar de la naturaleza si no hubiera habido algún elemento que estuviera aquí, ¿verdad? Bueno, en este caso una hermana, ¿verdad?, que nos acompaña, la hermana Lluvia, desde luego. No, qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé qué les parece si entramos de una vez en materia. Perfecto. Bueno, hablemos, pero primeramente, porque ahora lo mencioné, movimiento Laudato Si. Y obviamente prometí que ya vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué es el movimiento Laudato Si? Bueno, el movimiento Laudato Si es un movimiento católico, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo y comprometido con nuestra casa común, que es creación de Dios, ¿verdad? En este trabajo por la crisis climática y la crisis ecológica. El movimiento, su misión es buscar inspirar y movilizar a la comunidad católica para cuidar nuestra casa común y lograr esa justicia climática y ecológica que anteriormente estaba hablando. Y esto es un elemento que me parece súper importante, que es en colaboración con todas las personas de buena voluntad. Entonces, bueno, muchas personas saben que el Papa Francisco fue quien escribió y publicó la encíclica Laudato Si, ¿verdad? Que nos habla sobre el cuidado de la casa común y que es la primera encíclica papal enfocada en todo lo que es la crisis que estamos viviendo en nuestro planeta. Entonces la misma tiene inspiración en San Francisco de Asís y tal vez ahorita vamos a detallar un poquito más, ¿verdad? También en el Cántico de las Criaturas, del cual fue que surgió el título de la encíclica, y el Papa hizo ese poderoso llamado a la Iglesia y a todas las personas de buena voluntad a unirse urgentemente y responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres, ¿verdad? Quienes son los más afectados. Ahora bien, me gustaría resaltar un par de elementos importantes que son el lanzamiento de la encíclica Laudato Si, la cumbre climática de París en el 2005. 15, perdón, sí, gracias. Estos sucesos por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, el movimiento Laudato Si fue fundado el 15 de enero del 2015. Ese día, pues, el Papa llegó a Filipinas, al epicentro de un super tifón que hubo, y en donde, pues, muchas personas sufrieron, y hubo varias muertes, y bueno.
Este evento fue como el símbolo de la crisis climática, que fue un evento que le recordó a la Iglesia cómo los países más pobres son los que se están viendo más afectados tan injustamente que la crisis climática, y que se visualiza, por ejemplo, en la película La Carta, que también es otro aspecto que me parece que podríamos tocar más adelante. Contarles también que el movimiento pues está formado por más de 8.000 animadores Laudato Si, y cerca de unos 900 organizaciones miembros, presentes en 115 países de los 5 continentes, y que estamos organizados en 30 capítulos que trabajan cada día por llevar la Laudato Si a la vida. Uh-huh. Así es, y yo creo que algo muy interesante es que el movimiento surgió antes que la encíclica. De hecho, ¿en serio? Sí. Eso yo no lo sabía. No se llamaba Movimiento Laudato Si en ese momento. Se llamaba Movimiento Católico Mundial por el Clima, pero también fue en el 2015. Ya el próximo año vamos a celebrar el 10º aniversario del movimiento y el 10º aniversario de la encíclica. Uh-huh. Como decía Frank, el movimiento surgió en enero y la encíclica fue publicada en mayo. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, ¿verdad? Y hemos podido ir poniendo en práctica nuestra misión y ir creciendo y profundizando en lo que el Espíritu Santo nos está llamando, se dio un proceso en el que se le cambió el nombre justamente, ¿verdad?, a Movimiento Laudato Si, porque veíamos que la encíclica es más que solo el clima, ¿verdad? El Movimiento Católico Mundial por el Clima, además de que costaba mucho que la gente se aprendiera el nombre porque era muy largo, ¿verdad? ¡Qué detalle! Sí. Lo enfocaba específicamente en el clima. Y Movimiento Laudato Si nos hace referencia a la ecología integral, que es precisamente lo que decía Frank, escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, que como dice el Papa Francisco, es un mismo clamor. Uh-huh. Qué interesante, yo no sabía eso, que entonces que el movimiento ya existía antes de la encíclica. Pero me imagino que ustedes se inspiran mucho en la encíclica, desde luego. Sí, es que en realidad fue como que se hizo el anuncio, ¿verdad?, de que iba a salir esta encíclica, y entonces empezaron ahí a revolotear el Espíritu Santo en las personas y a decir, uy, pero esto está muy relacionado, y esa es una de las cosas que me encanta de la encíclica Laudato Si, que muchas personas pudieron unir ese deseo y ese amor por servir a nuestro Señor, y ese deseo y ese amor por la naturaleza, ¿verdad? Y en esta encíclica lograron hacer una unión de estas dos temáticas, y yo me imagino que por ahí fue el sentir de esas primeras personas que al escuchar de la publicación de la encíclica, pues empezaron a decir, hey, esto me resuena, aquí podemos empezar a hacer un trabajo, y bueno, ya el resto es historia, ¿verdad? Y es que en efecto yo creo que así actúa el Espíritu en la Iglesia. Primero es la vida y luego los documentos. Y luego los documentos siguen impulsando la vida, ¿verdad? Entonces el Espíritu va suscitando unas inquietudes, unas prácticas, unos movimientos, ¿verdad?, unas reflexiones, y posteriormente todo eso llega a que la Iglesia se pronuncie en un documento, ¿verdad? Entonces cuando la encíclica salió, a muchos nos pasó esto que decía Frank, ¿verdad?, que la encíclica como que ayudó a unir tal vez a algunas personas su profesión con su fe. Pero, por ejemplo, yo ya venía trabajando en el tema del agua, el acceso al agua potable desde la doctrina social de la Iglesia. Y cuando la encíclica salió fue como, wow, ¿verdad? Me siento respaldada por esto, me impulsa, me da nuevos elementos para seguir reflexionando, para seguir trabajando. Entonces, me parece que es un ejemplo muy claro de cómo el Espíritu Santo va actuando en la Iglesia. Sí, qué interesante esta reflexión que comparten ustedes. De hecho, esto que mencionas me recuerda mucho de una conversación que yo tuve con uno de los invitados, Francisco Echeverría, que estuvo en uno de los programas anteriores. Lo que mencionaba, de hecho, era totalmente novedoso para mí, que yo le decía que como lo de la economía de Francisco nace después de la encíclica, más bien supuestamente se da la impresión, pero realmente era al revés, más bien Laudato Si
nace del mismo concepto de la economía de Francisco, una economía más justa y todo, y la ecología forma una parte. Ahora que mencionaste sobre la doctrina social de la Iglesia, que se viene hablando durante mucho tiempo, ¿verdad? Desde León XIII, si no me equivoco. Y aún así, esto forma parte de la doctrina social de la Iglesia, es una área específica. Y precisamente buscando el cuidado de la casa común, que hasta el nombre, la casa común, ¿verdad? No es simplemente la ecología, es en sí, ¿cómo se llama? Es la casa en común en todo, porque todo realmente afecta a todo. ¿Cómo se llama? La ecología a veces es maltratada y para el bien de unos cuantos, que más bien afecta a la gente más pobre, solo por una economía que nada más se centra en unos cuantos, olvidándose a las personas más necesitadas. Eso me recuerda a una canción que dice: todo está interligado, como si fuéramos uno. Es eso, ¿verdad? Y si escuchan la canción, se las recomiendo, búsquenla. Es una descripción de lo que acabas de decir, que es al fin y al cabo la ecología integral. Wow, qué interesante. Algo que también mencionaban ustedes hace un ratito es sobre San Francisco de Asís. Desde luego, ¿verdad? El podcast es Encontrando a Francisco, no podemos dejar a Francisco fuera, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Podemos decir, es el santo, bueno, es uno de los santos patrones de este podcast, por algo se llama así. Entonces, como ahora ustedes mencionaron eso, la relación, ¿cuál sería esa relación entre el movimiento Laudato Si y San Francisco de Asís? Pues bueno, ¿verdad? Como vos decís, tiene todo que ver. El grupo fundador eligió a San Francisco de Asís como el santo patrono del movimiento, recordando que es el santo de la ecología, ¿verdad? Y cabe señalar que varias organizaciones franciscanas fueron miembros fundadores del movimiento a nivel pues, internacional, ¿verdad? Y ellos emitieron una declaración fundacional que decía así, decía: el movimiento católico mundial por el clima, que bueno, así se llamó en un principio, ¿verdad? Como nos contaba Ari, es la primera coalición internacional de católicos de muchas naciones, continentes y ámbitos sociales. Somos laicos, religiosos y clérigos, teólogos, científicos y activistas de Argentina, Filipinas, Reino Unido, Kenia, Australia, Estados Unidos y muchas otras naciones. Estamos unidos por nuestra fe católica y nuestro trabajo en varios roles y organizaciones en temas de cambio climático. El Papa Francisco promulga una encíclica sobre el cuidado del medio ambiente. Con esta declaración, los abajo firmantes pretendemos contribuir a llevar estas enseñanzas a la iglesia, de la iglesia al mundo. Y pues sí, como dice, ¿verdad? Este pronunciamiento que ellos hacen, Francisco es parte de ese ADN, ¿verdad? De todo lo que es la vida del movimiento. Y es que Laudato Si es algo que a veces ya damos por un hecho, Malcolm, que todos conocemos lo que es, que todos sabemos lo que significa, pero mi papá siempre me recuerda: puede que hayan personas que todavía no sepan lo que es Laudato Si, y si estamos hablando de dos palabras, ¿verdad? Que son en latín, perdón, no son en latín, no, ¿son en qué son? ¿En qué son? Italiano. No, tampoco son en italiano, son en umbro, que era el idioma que hablaba Francisco. En aquel momento. No existía como tal el italiano, pero bueno, sí, era como italiano de aquella época, digamos. Pero a veces nos confundimos, ¿verdad? A veces pensamos que es latín, a veces pensamos que es italiano, pero a veces ni siquiera sabemos lo que significa. Y significa alabado seas. Es justamente el inicio del cántico de las criaturas. Alabado seas mi Señor. Entonces, desde el nombre mismo, ahora del movimiento y en su momento, digamos, también de la encíclica, está la presencia de San Francisco. Los primeros numerales de la encíclica hablan de San Francisco, que nos invita precisamente a vivir en esta casa común como hermanos todos y todas, de todas las criaturas. Sí, bueno, vale mencionar, el próximo año estamos celebrando los 800 años del Cántico de las Criaturas, precisamente. ¿Verdad? Para nosotros es muy significativo porque el próximo año se cumplen 10 años del movimiento, 10 años de la encíclica, 800 años del cántico. Entonces, por eso hemos estado haciendo un camino sinodal, ¿verdad? Otra vez de reflexión, de
de profundización hacia este, además, gran jubileo que la iglesia también va a vivir por ser año 2025, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se reúnen y que son muy significativas. Una fiesta grande que nos tenemos. Total y absolutamente, un bonito momento para encontrarnos, ¿verdad? Y ser comunidad y ser familia franciscana y los que nos sentimos, pues, un poco llamados por este cariño. Uh-huh. Sí, una gran fiesta que nos debe impulsar fuertemente a todo el trabajo que aún falta por hacer. Que hay mucho por hacer porque casi nada hemos hecho, como dijo mi amigo San Francisco, ¿verdad? Exactamente. Bueno, algo que me llama la atención ahora que estábamos, ahora que está ahora presentando o explicándonos un poco qué es el movimiento Laudato Si, son mucha la gente que colaboran en muchos países, 115 países, ¿verdad? Que tienen presencia. Exactamente, sí, más o menos ahí, ¿verdad? Más o menos, pero según el último dato que está recopilado son 115. Sí, tienen una presencia fuerte. Y aquí, bueno, en Costa Rica, donde estamos obviamente grabando este programa el día de hoy, Costa Rica en sí tiene toda una historia, ¿verdad? También, ¿cuándo inicia aquí en Costa Rica? El primer animador se graduó en el 2016. Entonces, y solamente un año después de haber nacido el movimiento, ya teníamos el primer animador en Costa Rica. Eso va a ser gracias a que la formación, de la cual vamos a hablar también ahora un poquito más adelante, para ser animador Laudato Si se daba y se sigue dando en línea. Entonces, nuestro primer animador fue Abad Sáenz de Turrialba, y él fungió también como primer coordinador y fue como el pionero que empezó a dar a conocer el movimiento en Costa Rica, que hizo los primeros contactos con la conferencia episcopal, que le tocó sudarse mucho la camiseta solo, ¿verdad?, para que otros también pudiéramos conocerla. E incluso él viajó a un encuentro del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño en El Salvador, el CELAM. Participó como representante del movimiento a nivel de Hispanoamérica. Entonces también eso fue en el 2016, el mismo año en que empezó ya estaba representando, ¿verdad? Entonces es muy lindo ver cómo el movimiento, pese a que nace ya de por sí con una inspiración global, ¿verdad? Y con representantes de diferentes partes del mundo, desde el puro principio permitió a sus nuevos animadores, por decirlo así, empoderarse, ¿verdad? También de la construcción del mismo movimiento, ¿verdad? Y lo hemos ido creando entre todos. Y aquí en Costa Rica, uno de los eventos que ayudó más a potenciar que otras personas conocieran y se unieran al movimiento fue el simposio sobre la ecología integral que organizó la Universidad Católica en conjunto con el Vaticano, con la Fundación Ratzinger, que justamente ahí vino Tomás Insúa, que en ese momento era el director ejecutivo del movimiento, y dio una charla y presentó al movimiento. De hecho, ahí yo conocí al movimiento, ¿verdad? Ah, mira. Sí. Y bueno, otros también lo fueron conociendo luego por medio de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y así, ¿verdad? Entonces, ahí poco a poco hemos ido tratando de ir creciendo, ¿verdad? Y sobre todo de ir cumpliendo con la misión a la que somos llamados. Sí, ¿no? Qué interesante. Hablando de crecer, bueno, según los datos que se compartió, son 8,000 animadores que hay a nivel mundial. Sí, es como el último dato recopilado. ¿Y Costa Rica? ¿Cuántos hay? Es curioso, digamos, hay más de 200 personas que han llevado el curso de animadores Laudato Si. Bastantes. ¿Verdad? Son bastantes. No todos tienen una vida activa dentro del movimiento, ¿verdad? Porque uno puede llevar el curso, certificarse y después no hacer comunidad. Pero evidentemente, como bien lo refleja tu cara en este momento, sí. Esa no es la idea. Sí. Bueno, eso es un podcast de solo audio, pero sí, hice una cara, para que sepan. Ay, mira, qué lástima. Entonces, ¿activos como cuánto pueden haber, ya que estén trabajando? Pues tenemos un chat, ¿verdad? Que están donde, digamos, se han unido voluntariamente las personas que deseen. Hay como unos 65, me parece, más o menos en el chat ahorita, ¿verdad? Y son personas que igualmente, ¿verdad? Unas se mantienen activas permanentemente, yo diría que tal vez unas
15, 20 personas que están como constantemente actuando, planeando, participando, ¿verdad? Y otras son como que van y vienen, ¿verdad? Por temporadas. Yeah. Entonces, lo que sí es que, digamos, nos ha pasado que de esos 65 que están en el chat, quizás hay alguien que nunca hablaba, que no sabíamos bien quién era, ¿verdad? Porque nunca se conectó a una reunión, nunca asistió presencialmente a una actividad, y un buen día se sale del chat y nos escribe por aparte: ay, perdón, es que WhatsApp me sacó del chat, ¿me pueden volver a incluir? Porque están ahí porque quieren estar, ¿verdad? Y sí, entonces claro. hay un cierto grado de filiación también. Y eso me recuerda que, por ejemplo, en algunas actividades que hemos organizado, también en la actividad nos encontramos animadores, ¿verdad? Nos damos cuenta de que una de las personas que también está colaborando en la organización es animador o animadora del Laudato Si, ¿verdad? Animadora del movimiento. Y entonces, pues se estrechan más los lazos con esa organización para crear acción en conjunto. Eso también es algo muy importante. Ser animador del Laudato Si está relacionado, como la palabra lo dice, con animar, el poner en práctica, ¿verdad?, las enseñanzas de la ecología integral en nuestra vida. Entonces, hay animadores que sabemos que están haciendo eso en su ámbito familiar, laboral, parroquial, y que están sumamente activos, ¿verdad?, haciendo eso, sea en una pastoral ecológica de la parroquia, sea desde sus habilidades profesionales, de verdad, o con sus nietos, sus amigos, pero no necesariamente tienen, digamos, la disponibilidad de tiempo de participar de reuniones y tal, pero sí nos comparten sus testimonios, ¿verdad? Están ahí. Entonces, eso también creo que es algo muy valioso y que por lo menos yo siempre trato de rescatar, de que como movimiento no solo hacemos lo que hacemos juntos, sino lo que potenciamos que cada quien haga en su metro cuadrado. Sí, de hecho eso es lo que yo pensaba ahora preguntarles, precisamente, porque por aquí estamos hablando obviamente que hay animadores en el país, bueno, 200 han llevado el curso en línea, que ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, si el que quiere pertenecer verá cómo sería, pero en fin, digamos, los animadores, bueno, ahora está diciendo, el animador trabaja incluso a nivel de su área donde se encuentra, también en grupo, pero no sé, qué tipo de trabajos o qué tipo de actividades han ido haciendo ustedes. No sé si, bueno, me parece que han hecho en conjunto algunos, ¿verdad? Me recuerdo hace un año, ¿verdad?, que yo fui a un cineforo sobre la película La Carta que acabas de mencionar, que sería interesante tal vez explicar un poco de qué se trata eso, pero también en general, ¿qué otras cosas hacen ustedes? ¿Qué tipo de actividades hacen a nivel nacional o incluso a nivel de parroquias o diócesis? No sé. Sí, nosotros también tratamos de incentivar, como decía Ari, ¿verdad?, el trabajo que realiza el animador y buscamos que hasta tenga herramientas para poder ir a hacer esos trabajos a sus parroquias, su metro cuadrado, ¿verdad?, en resumen. Y retomando eso de la película La Carta, es exactamente uno de los servicios, digámosle así, ¿verdad?, que tiene el movimiento y que lo que busca es que la película, que es colaboración, ¿verdad?, del movimiento Laudato Si con una productora a nivel internacional, que se realizó en conjunto y lo que hace es mostrarnos en imágenes ese impacto que está teniendo el cambio climático en diferentes grupos específicos, cómo está afectando a los jóvenes, cómo está afectando las zonas indígenas, los países pobres, cómo está afectando a nivel científico, desde un punto de vista científico, toda esta problemática que estamos ocasionando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Entrar en esa conciencia, ¿verdad? Llevar a las personas a reflexionar sobre cómo estamos afectando nuestra casa común. Esta película lo ejemplifica y nosotros lo trabajamos a través de un cineforo, en donde creamos un espacio en el que el grupo va y ve la película y luego a través de una guía de preguntas, buscamos ese qué me dice a mí la película, ¿verdad? A mí ser yo, y luego entrar en un tema de
cómo está afectando esto a nuestra comunidad y qué podríamos hacer para generar actividades y que nos permitan pues atacar esa problemática que estamos viendo, por decirle así. Tal vez relacionándolo con la pregunta anterior que hablaba sobre la historia del movimiento en Costa Rica. Sí. Cuando ya nos juntamos, los primeros que nos juntamos, ¿verdad? Y formamos como tal el capítulo Costa Rica, fue en el 2020, recordarán, estábamos en plena pandemia. Uh-huh. Entonces el capítulo comenzó de manera virtual. Habíamos animadores de Cartago, de San José, de Guanacaste, de diferentes lugares que nos encontrábamos y nos seguimos encontrando de manera virtual. Entonces nos enfocamos mucho en la parte de formación, ¿verdad? Trabajamos en formarnos primero nosotros mismos, además del curso que ya habíamos llevado, veíamos temas que nos interesaban y nos íbamos formando, pero también en poder abrir esas formaciones para otras personas. Y entonces trabajamos en alianza, por ejemplo, con la Pastoral Universitaria a través de un simposio que se organizó que se llamaba Los Franciscos. Entonces era para formar en temas de doctrina social de la Iglesia y particularmente de ecología integral. Y así, ¿verdad? Hablando de Encontrando a Francisco. Había un montón. Es que está impregnado en todo el ADN, ¿verdad? Sí. Ajá. Perdón que te interrumpí. Eso es lo bonito, lo que va suscitando, ¿verdad? Y así mismo se fueron suscitando diferentes iniciativas virtuales, incluso no solamente de formación, sino también de espiritualidad. Entonces nos uníamos para hacer el Via Crucis ecológico, para rezar el rosario por alguna situación en particular que sabíamos tanto en el país como a nivel internacional que estaba sucediendo, ¿verdad? Y poco a poco fuimos transitando luego ya después de la pandemia, ¿verdad?, hacia los encuentros presenciales y las actividades presenciales. Uh-huh. Entonces ahí tuvimos una etapa donde, bueno, no estoy totalmente segura si lo que voy a decir es fidedigno, okay. pero así lo interpreto yo. Creo que las limpiezas nos ayudaron mucho a ese encuentro presencial, porque empezamos a organizar limpiezas, por ejemplo, cuando había gran cantidad, bueno, siguen habiendo, ¿verdad? Pero en una de las oleadas más fuertes de migrantes en San José, ¿sí? Organizamos una limpieza justamente en torno a la estación 710, donde estaban muchos venezolanos ahí establecidos. Uh-huh. Y fue muy lindo porque no solo nos encontramos los que veníamos de diferentes partes, sino que vimos que ya habían venezolanos cuando llegamos que estaban limpiando, entonces nos unimos con ellos a hacer la limpieza, ¿verdad? Ah, mira. Después otra vez para la fiesta de la Virgen del Carmen en Punta Arenas organizamos otra limpieza, que ahí nos unimos con organizaciones no católicas, digamos, con ONGs que hacen limpiezas y con Cáritas de la diócesis de Punta Arenas. Entonces como que las limpiezas, por eso digo, no sé si es totalmente fidedigno el dato, pero digamos, a mi manera de entender, como que ayudaron a potenciar esos primeros encuentros presenciales, uh-huh. ¿verdad? Así organizamos otras. También, Frank, vos organizaste una cuando te graduaste como animador, ¿verdad? Sí, bueno, más adelante vamos a ver de qué trata, pero uno debe realizar un proyecto y el mío fue realizar una limpieza entre dos parroquias de mi comunidad, la parroquia de San Francisco. Hablando de la parroquia de San Francisco, ahí iniciamos, y luego finalizamos en la parroquia de San Agustín, que es la parroquia a la que yo pertenezco, y fuimos recogiendo diferentes residuos en todo ese camino. Muchas personas se nos acercaron, ¿verdad? Participamos ahí algunos, de hecho, fue en unión con la municipalidad de acá de Moravia. Entonces ellos nos proporcionaron bolsas, transporte, el carro ahí nos iba cuidando, ¿verdad? De que no nos pasase nada en el camino. Entonces todos los integrantes fuimos recogiendo todos esos residuos y finalizamos con una oración agradeciendo esta posibilidad de ayudarle un poquito, ¿verdad?, a la casa común. Pero así también hemos organizado otras limpiezas en zonas rurales, por ejemplo, la última que fue como en Moravia, ¿verdad?, en conjunto con los Scouts, el Comité de Ecología Integral, y así hemos hecho también otras actividades como talleres con niños,
hubo colaboraciones para la obtención de la bandera azul, ¿verdad? Siguen habiendo, digamos, por ejemplo, sí. Tenemos un caso en donde, o varios casos, ahorita pienso en la parroquia de Naranjo, en la parroquia de Palmares, en la parroquia de Moravia, donde animadores, Laudato Si, han sido quienes han iniciado los comités de bandera azul en sus parroquias y los siguen animando, ¿verdad? Entonces, es como, para mí es como ir viendo cómo el movimiento va creciendo, ¿verdad? De la parte virtual en la formación, fortalecido con la oración, a los encuentros de acciones de voluntariado concreto como las limpiezas, para luego ya una proyección un poco más sistemática, como es llevar un proceso de bandera azul en una parroquia, ¿verdad? Igual lo que mencionaba Frank de los cineforos, ¿verdad? Han sido momentos en los que hemos podido contribuir. Por ejemplo, hace que tal vez unos 2-3 meses estuvimos en San Joaquín de Flores dando una charla sobre Laudato Si, sobre Laudate Deum, a un grupo de personas que el padre había convocado para iniciar la pastoral ecológica en la parroquia. Entonces, tal vez ya no necesariamente tenemos que ser los animadores los que iniciemos los procesos, sino que gracias a Dios esto cada vez es más conocido. Ya las mismas parroquias se organizan y nos llaman, nos piden ayuda para poder llevar ellos a cabo el proceso. En ese mismo lugar también organizamos un cineforo en donde platicamos, vimos la película, tuvimos una plática. No hace mucho también organizamos en conjunto con el Comité de Ecología Integral un cineforo en Cinépolis, en donde se invitó a todo lo que fue la Vicaría de Guadalupe, ¿verdad? Y parroquias de la zona a que enviaran representantes, pudiésemos juntos reunirnos en esta sala de proyección y tuviésemos luego una pequeña plática que ha generado mucha inquietud, ¿verdad? Incluso se invitó a la municipalidad para que participara, llegaron un par de representantes y están súper entusiasmados y con mucho deseo de que a nivel de la comunidad se puedan organizar también estos cineforos y otros encuentros para llegar a ese momento de conciencia, ¿verdad? Sobre el cuidado de la casa común. Entonces, pues estos son como algunas de las cosas que hemos pues trabajado desde el movimiento. Y tal vez para terminar esta parte, porque me parece súper importante, a nivel mundial hablamos de que trabajamos en la parte de espiritualidad, la parte de estilos de vida, pero también la parte de incidencia. Entonces, a nivel mundial, global, han habido campañas, por ejemplo, de no proliferación de los combustibles fósiles. Hay un tratado que el movimiento ha estado impulsando para que a nivel mundial se firme la no proliferación de los combustibles fósiles. Y aquí en Costa Rica hemos hecho acciones quizás a más pequeña escala, ¿verdad? Pero participar de alguna marcha, ¿verdad? En algún tema en específico, manifestarnos sobre algún tema también, como cuando la pesca de arrastre. Y también hemos tenido la oportunidad, la bendición recientemente de ser invitados a formar parte de una delegación de la Santa Sede en el evento sobre los océanos que organizó Naciones Unidas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, como animadores, Laudato Si, tuvimos participación en esta delegación en un evento pues de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, pues quisiéramos y creo que deberíamos hacer más en el tema de incidencia. Yo reconozco que nos ha costado un poco, no sé, Frank, si estás de acuerdo conmigo, pero al mismo tiempo el Señor nos va poniendo, ¿verdad?, esas oportunidades y sobre todo creo que sí, hemos logrado hacer incidencia a lo interno de la iglesia, ¿verdad?, que el tema se conozca y se trabaje cada vez más a lo interno de la iglesia. Sí, hemos enviado cartas a la conferencia, ¿verdad?, para que se haga ese hacer conciencia, ¿verdad?, en las diferentes conferencias del país, ¿verdad?, y que eso sea trasladado a los sacerdotes y los sacerdotes lo puedan trasladar a las comunidades. Entonces es parte como de ese trabajo que es pasito a pasito, ¿verdad?, que cuesta a veces un poco, pero que la constancia, ¿verdad?, y el persistir en este objetivo pues nos ha rendido frutos hasta el momento.
Pasan bastante ocupados, veo. Bastante. Qué increíble todo lo que han compartido de todo lo que ustedes hacen. Es que es increíble, es que es dentro de la comunidad, es dentro de la parroquia, es dentro de la diócesis, es individual, es en grupo, en conjunto con otros, ¿verdad? Incluso aquellos ¿cómo se llama? Organismos no gubernamentales, ¿verdad? O sea, qué increíble todo lo que ustedes han estado haciendo en todo este tiempo. Parece mentiras. Sí, y aprovechando ahora que decís eso, hay, digamos, tres objetivos estratégicos dentro del movimiento que son como los que rigen todo el accionar, ¿verdad? Que son la conversión ecológica, la sostenibilidad plena y pues la denuncia profética, que es lo último que estuvimos ahorita mencionando. Y ese es como nuestro regir y es eso que vos decís, ¿verdad? Es incursionar dentro de los diferentes ámbitos de nuestra iglesia para que en conjunto podamos alcanzar esa justicia climática, ¿verdad? Esa justicia ecológica. Y me parece que esa visión, por decirle así, nos permite hasta el momento alcanzar las cosas que hemos llevado a cabo en el país. Me hiciste recordar, Malcolm, ahora con eso que decías, que bueno, ahora el mes de septiembre y hasta el 4 de octubre se celebra el tiempo de la creación. ¿Verdad? Es un tiempo donde las iglesias, no solamente católicas, sino de diferentes denominaciones, se unen para orar y actuar con la creación. En tiempos de pandemia, me acuerdo que para el tiempo de la creación, hice un calendario y entonces en ese calendario tenía acciones personales que quería hacer en el tema de ecología integral, acciones familiares, acciones a nivel de movimiento, acciones a nivel diocesano o nacional y cómo me iba a unir también a las actividades globales del movimiento, porque justamente esto se vive en diferentes niveles, ¿verdad? Y en todos podemos hacer. A mí me ha parecido súper lindo ver cómo mi familia poco a poco se ha ido integrando también, ¿verdad? Esto al punto que mi mamá ahora es animadora Laudato Si también, parte del equipo de liderazgo del movimiento. Y es que así vamos, ¿verdad? O sea, vamos de lo poquito a lo grande, pero lo grande nos vuelve a llevar a lo poquito y es un proceso. Sí, no, qué interesante. A mí en verdad me ha llamado mucho la atención y también me hace recordar algo que había hablado una vez con una persona. Es que, curiosamente, aunque ustedes, todo el trabajo que hacen, cualquiera diría que tal vez no es un trabajo meramente, hay un aspecto espiritual detrás, pero sí lo hay, desde luego. Por supuesto, claro. Porque incluso ahora mencionaba, ¿verdad? De que en una época, incluso la formación, la espiritualidad, todo esto juega un rol muy importante en la vida de ustedes como movimiento, no es solamente el actuar, pero que por sí también San Francisco era muy dado a eso, o sea, también tenía sus espacios de oración y de espiritualidad, pero mucho de él era trabajar y hacer las cosas, que a veces eso es lo que permanece al final del día. Y a veces no es simplemente decir, hay que hacer un bien para la casa común, que hay que cuidar la naturaleza, muchas veces es el hacerlo, y ese hacer es también una prédica. Uno está predicando con eso, está evangelizando. Con el ejemplo, con el ejemplo. Y que a veces el ejemplo es como se le atribuye a Francisco, ¿verdad? El ejemplo es el único evangelio que muchas personas van a ver. Es lo que queda. Exacto. La palabra, como dicen, las palabras se lo lleva el viento. Son las acciones que permanecen, realmente. Uh-huh. Y es que si queremos una transformación de este sistema acelerado en el que estamos, que consume vorazmente los recursos, ¿verdad?, de la tierra, de las criaturas, necesitamos también aprender a detenernos, a contemplar, a estar sin, entre comillas, sin hacer nada, pero porque estamos, ¿verdad?, siendo. Más que hacer, estamos siendo, y eso es parte de ese ejercicio de poner en práctica la encíclica, ese testimonio que ustedes mencionaban, ¿verdad? Entonces, los viernes, si en algún momento se daba una formación sobre contemplación a nivel global, ya no aquí en Movimiento en Costa Rica específicamente, pero bueno, ¿cómo podemos aprender
a contemplar, a orar, a estar, a tomar las cosas que hacemos con una profundidad mayor y con mayor conciencia de lo que estamos haciendo. Y eso no es como, sí, es que esa es como la parte de la espiritualidad. No, es que dice el Papa en la encíclica que nuestro compromiso con la casa común debe basarse del encuentro con Cristo, que de ese encuentro con Cristo brota nuestra fuerza para toda la acción. Uh-huh. Entonces es fundamental, la encíclica es eso, alabar a Dios, alaben a Dios, es Laudate Deum, ¿verdad? El otro documento que el Papa saca, porque hay que volver a esa esencia que es la que nos da el fundamento para poder unirnos con las otras criaturas porque hay un creador, justamente. Uh-huh. Uh-huh. Un creador común de todo. Exacto. Uh-huh. Y por eso es que dentro del carisma franciscano se le llama hermano sol, hermana agua, ¿verdad? Porque todos tenemos un mismo creador. Uh-huh. Todos venimos del mismo Padre, al final del día, que todo nos habla de lo grande que es Dios, ¿verdad? Ahí se ve a uno, a ir contemplando la naturaleza, uno termina contemplando el mismo rostro de Dios, pero Dios, está la huella de Él, absolutamente en todo. Tenemos que ser conscientes de eso. Por supuesto, y de hecho esa es, en mi caso, una de las formas de oración que más me gustan, de contemplar toda esta creación que nuestro Padre ha hecho, de contemplarlo a Él, de contemplar toda su grandeza y de cómo debo estar agradecido por todo lo que nos da, ¿verdad? Uh-huh. Amén. Sin duda. Entonces, quería preguntarles ahora, bien, para aquellos que tal vez están escuchando, tal vez están haciendo la pregunta, qué interesante pertenecer, ¿verdad?, al movimiento. Pero tal vez antes de eso, tal vez definamos un poquito más el animador como tal, ¿verdad? ¿Quién es el animador realmente? Entonces se llaman animadores y bueno, más o menos escuché algo, ¿verdad? Me parece, son los que animan, ¿verdad? Pero tal vez algo más como para entender más la idea del animador. Sí, digamos, los animadores, como bien decís, ¿verdad? Son las personas que pertenecen al movimiento, que buscan animar sus parroquias, sus comunidades locales, ¿verdad?, a comprometerse en este espíritu de ecología, ¿verdad? Estos estilos de vida sostenibles y que buscan esa justicia climática y ecológica. El objetivo de los animadores es como llevar a la vida la encíclica, ¿verdad? Y el cuidado de la casa común. Uh-huh. Yo creo que el animador también es aquel que pasa como de tener conciencia del problema, asumir el compromiso de contrarrestar ese problema, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es un animador, pone en acción, ¿verdad? Motiva hacia uh-huh. la acción a los otros y a sí mismo. Uh-huh. Lo recuerdo mucho porque, yo también soy... pertenezco a la Orden Franciscana Seglar, aunque ahorita estoy en un espacio, ¿verdad? Y uh-huh. junto con Malcolm platicamos sobre, llevemos el cineforo, ¿te acordás? Que realizáramos el cineforo en la fraternidad y que todos pudieran verla. Y bueno, ahí fue Ari la que terminó haciendo ese cineforo, ¿verdad? Porque yo no pude ir. Y es eso, ¿verdad? Es dentro de ese accionar llevarlo hacia los demás. Es muy lindo ver ejemplos de eso, ¿verdad? Cómo los animadores no necesariamente son cosas extras las que el movimiento, digamos, hace a lo que hacen en su vida cotidiana, sino que integran al movimiento en sus cosas cotidianas. Hace poco, un animador que de hecho sé que ha estado también con vos aquí en el podcast, Adrián, ¿cierto? Fue el primer invitado. ¿Ah, ves? Sí. Él habló sobre el testimonio de vida de él. Ese es el primer episodio. Ajá. Uh-huh. Y él es animador Laudato Si también. Entonces, él trabaja en una empresa y esa empresa iba a hacer una campaña de reforestación en una zona que se quemó cerca de donde está la empresa. Entonces, nos invitó a los animadores a participar, ¿verdad? Entonces, ya ahí se crea como una alianza también. Y así otros ejemplos, ¿verdad? Que lo llevan a sus parroquias, a sus comunidades
Y yo digo que ahí es como donde tenemos más fuerza, porque ya existe un vínculo anterior que hace que además se mantenga luego con mayor potencia en el futuro. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora bien, si alguien quiere pertenecer, ¿cómo pueden hacer? Bueno, para poder pertenecer al movimiento Laudato Si se debe seguir un programa de estudio, ¿verdad? Bueno, anteriormente hablamos sobre los objetivos estratégicos, entonces este programa de estudio se basa en esos objetivos estratégicos. La metodología que maneja, ¿verdad?, el programa de formación de animadores utiliza una pedagogía de ver, juzgar y actuar, que es como lo que hemos venido platicando ahorita, ¿verdad? Vemos una problemática, decimos qué se puede hacer aquí y lo llevamos a la acción. El programa consta de 4 módulos, ¿verdad? Cada uno con materiales audiovisuales, con una evaluación. Este programa se da en línea, ¿verdad? No se tienen que ver los videos en el momento en el que se transmiten, sino que uno se puede programar para verlos después. De hecho, yo nunca los vi cuando salieron publicados, yo los veía algún tiempo después porque tal vez en ese momento no podía. Pero bueno, entonces el programa de formación se divide en 4 módulos, que en el módulo 1 lo que vamos a ver es qué es la Laudato Si, qué es la Laudate Deum, qué le está pasando a nuestra casa común, el Papa preocupado por la ecología, cómo es esto, ¿verdad? Y San Francisco de Asís como inspiración, entre otros temas que se ven en este módulo 1. En el módulo 2 se ve nuestra casa común para comprender los síntomas y las causas de la crisis planetaria, la crisis socioambiental, donde se tocan temas como la contaminación, la basura, la cultura del descarte, el clima como bien común, ¿verdad? En donde vemos temas como el agua, bueno, entre otros. En el módulo 3 es el Evangelio de la Creación, ¿verdad? Donde busca que comprendamos los fundamentos doctrinales, pastorales y espirituales del cuidado de la creación por parte de nosotros los católicos. Revisa la propia vocación a la luz del llamado a ser discípulos misioneros del Evangelio que cuida la casa común. Y otros aspectos que tienen que ver con todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, la encíclica Laudato Si y así pues otros temas. En el módulo 4, la idea es pues llevar la Laudato Si a la vida para construir esa ecología integral en nuestro ser. Entonces ahí se van a tocar temas de ecología integral como nuevo paradigma de justicia, el movimiento Laudato Si como respuesta a la Laudato Si, ¿verdad? Y pues bueno, ahí vienen otra serie de temáticas que también se ven en este módulo 4. Ahora bien, luego de que finalizamos esos módulos, ¿verdad?, se continúa con lo que se le llama el proyecto Semilla, que es lo que les platiqué antes, que fue el trabajo que yo hice, ¿verdad? Que lo que busca es responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos aplicar estos conocimientos que hemos adquirido en los módulos anteriores en mi comunidad? Entonces ahí pues nos presentan diferentes casos prácticos de otros animadores que han realizado X, Y o Z actividad en su parroquia, ¿verdad? Y nos presentan también toda la guía de cómo tiene que documentarse este proyecto Semilla, ¿verdad? Porque para todo ello hay que dejar una evidencia que se tiene que presentar para poder obtener el certificado para ser animador Laudato Si, ¿verdad? El proyecto consiste en una acción desarrollada por el participante o la participante, ¿verdad?, que está llevando el curso en favor del cuidado de la casa común. Y esto pues se tiene que aplicar al finalizar el tiempo de cada uno de los 4 módulos que anteriormente les dije y llenarse ese formulario que es la guía de proyectos que les mencioné antes. Este programa de formación, así como lo acabamos de escuchar,
podrían pensar que dura un montón, ¿verdad? Que es larguísimo, pero... Suena así. Casi como un año por módulo. Pero no. No. Son 4 sesiones, cada módulo es una sesión. Es muy corto en realidad, ¿verdad? Se puede completar en un mes, mes y medio todo, dependiendo del ritmo en el que usted lo vaya llevando, ¿verdad? Y al final es como el banderazo de salida, ¿verdad? O sea, es como eso que nos da un conocimiento base a todos, pero que somos conscientes de que no es suficiente, ¿verdad? Que necesitamos seguirnos formando. De hecho, hay animadores 2.0, una cosa así que, ¿verdad? Es como para los que ya fueron graduados, que puedan seguir formándose. Y bueno, si alguien quiere formar o llevar este curso, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales. Todavía no está abierta la matrícula del próximo, pero en nuestras redes sociales, tanto de Costa Rica como a nivel global, se anuncia, ¿verdad?, cuándo comienza. Entonces, el Facebook de Costa Rica es Movimiento Laudato Si Costa Rica. A nivel global, Movimiento Laudato Si, nada más. En Instagram, Laudato Si CR. Y ahí nosotros entonces damos a conocer el momento en el que está abierta la inscripción. Y sí, digamos, desde ya pueden participar también en las actividades a las que constantemente estamos invitando a participar, porque quizás la persona no se puede graduar como primera acción en conjunto con el movimiento porque no se ha abierto el curso, esto que estamos diciendo, ¿verdad? Pero sí desde antes puede participar de las actividades. Entonces, por ejemplo, ahora el 1 de septiembre, a nivel global, hay un servicio de oración precisamente por el Día de la Creación. Ese día se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Creación y se puede participar en línea. Entonces, como es en todo el mundo, aquí a Costa Rica nos toca tempranito, ¿verdad? A las 7 de la mañana empieza el servicio de oración y lo pueden seguir por el Facebook de Movimiento Laudato Si a nivel global. Otra vez como una aclaración para aquellos que están escuchando, porque yo sé que ya más de uno se está haciendo la pregunta. El momento que estamos grabando este programa es en agosto, entonces muy importante, por eso se está hablando a futuro, pero sí, para que sepan, ¿verdad?, que estos son actividades que existen, ¿verdad?, que más bien, como acaban de decir, hay que estar pendiente en las redes sociales porque van a estar saliendo. Me imagino que no es lo único, va a salir más actividades, incluso cuando hicieron Cineforum, creo que también publicaron y así. Exacto. Entonces me parece importante aquellos que tienen interés, ¿verdad?, que como ahora se mencionó, las redes sociales, ya saben, ¿verdad?, ese es el toque, se meten ahí, buscan la red social, ¿verdad?, de Laudato Si, el movimiento de Laudato Si, y ahí pueden ir viendo las publicaciones y los van siguiendo, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Hay que seguirlos, ¿verdad? Darle like y todo, porque así van recibiendo notificaciones cuando van cayendo nuevas actividades, ¿verdad? Entonces es bueno, ¿cierto? Procuramos, también nos pueden escribir a través de los mensajes de cada una de estas redes sociales, procuramos pues contestar bastante rápido y llenar las consultas que nos hacen a través de las redes sociales. Varias gente nos ha solicitado, por ejemplo, la charla de Laudato Si, Laudate Deum, ¿verdad? Y cineforos que hemos ido a organizar a sus actividades, hablando del futuro, de actividades en el futuro que van a estar en el pasado cuando salga el episodio. En Heredia, que es la próxima, un grupo nos solicitó una charla de Laudato Si y ahí estaremos pues realizándola. Y también, si Dios lo permite, este 31 de agosto y 1 de septiembre estaremos en el primer encuentro nacional de animadores Tilarán 2024, en donde nos encontraremos los animadores, llevaremos a cabo una serie de actividades en donde lo que buscamos es unirnos, ¿verdad?, en este lema que tiene el tiempo de la creación. Uh-huh. Esperanzar y actuar con la creación es el lema de este año en el tiempo de la creación, y justamente este encuentro forma parte de un camino sinodal que hemos venido realizando como movimiento a nivel global hacia el 10º aniversario, el próximo año. Originalmente estaba pensado que el próximo año pudiera haber un encuentro global de animadores en Asís, pero luego por un tema de
sinodalidad también y de permitir la participación de una mayor cantidad de animadores, se decidió mantenerlo de forma virtual, ¿verdad? Pero Asís sigue siendo como el referente, o sea, seguimos diciendo vamos hacia Asís, este es un camino hacia Asís porque el centro, el corazón late desde Asís, aunque estemos conectados virtualmente, ¿verdad? Y entonces el movimiento nos ha invitado en los diferentes países a realizar encuentros primero regionales, luego nacionales, en los que revisamos nuestra misión, ¿verdad? Cómo ha sido nuestro caminar, cómo nos proyectamos hacia el futuro, y generar insumos que luego puedan entonces llevarse al nivel global, en una lógica de partir de las bases, ¿verdad? Hacia como digo, que las bases van transformando lo que es el quehacer del movimiento a nivel global, ¿verdad? Y no al revés, que se reúnen unos cuantos en Asís y nos dicen lo que tenemos que hacer todo el resto, ¿verdad? Sí, no está bien. Bueno, estamos entonces, el momento que sale este episodio es principios de septiembre, y septiembre conocido como tiempo de la creación. Para aquellos que están escuchando, y en este momento yo sé que hay más de uno interesado de hacer el curso y convertirse en un animador y pertenecer al movimiento Laudato Si, pero mientras tanto, como es el mes de septiembre dedicado a la creación, ¿qué recomendaciones le puede dar a las personas que están escuchando que pueden ir haciendo desde ya acciones que pueden hacer concretos en su casa, en su comunidad, en sus parroquias, que pueden ir ahí como entrando en esta dinámica? Bueno, yo creo que sería muy bueno si primero lo pasan por la oración, ¿verdad? Que antes de hacer cualquier plan, dediquen un rato para orar y hablar con el Señor sobre qué y cómo quiere que actúen en torno a este tema, ¿verdad? Eso, punto 1. Punto 2, entonces una revisión de los estilos de vida, ¿verdad? Que en mis prácticas cotidianas, en temas de ahorro, ¿verdad? En consumo responsable, en temas de reciclaje, de compostaje, ¿verdad? O sea, ¿qué prácticas cotidianas en mi casa o en mi trabajo yo puedo cambiar en temas de transporte, ¿verdad? ¿Cómo puedo consumir menos combustibles fósiles? Esa revisión, ¿verdad? Que incluso nos lleva muchas veces al confesionario, ¿verdad? El Papa nos habla de una conversión ecológica. Entonces, ¿cuáles son mis pecados ecológicos? ¿En dónde me tengo que cambiar, ¿verdad? Y luego, entonces, ¿cómo puedo llevar esto a otras personas? Y dependiendo del ambiente en el que yo me relacione, ¿verdad? Tal vez ese llevarlo a otras personas es sacar el tema un día en la mesa con la familia y decirles, hey, vean, escuché este podcast, nosotros qué podemos hacer, estamos en el tiempo de la creación, hagamos algo, no sé, o sea, ¿qué? Me cuesta decir exactamente el qué porque la realidad de cada persona es distinta y a esto se responde de manera local, justamente desde esa realidad. Pero tal vez también puede ser decir, no, y yo la verdad es que ya tengo experiencia en esto, desde mi profesión yo he hecho esto, pero nunca se me ocurrió que lo podía llevar a mi parroquia. Voy a reunirme con la pastoral juvenil, o voy a reunirme con el párroco, o voy a reunirme con los catequistas, para ver cómo también puedo poner mis conocimientos al servicio de la parroquia en estos temas. O, por ejemplo, para hablar de una actividad que sí va a suceder después de que se ha publicado el podcast, los franciscanos, los franciscanos capuchinos, para el día de San Francisco, ¿verdad? Y ese fin de semana tienen un turno. ¿Ah, sí? Entonces, ellos nos han pedido ayuda, asesoría sobre cómo poder manejar de manera responsable los residuos que genere ese turno. Entonces, ese es otro tipo de servicio que hacemos, ¿verdad? Tal vez nosotros participemos del turno, no vamos a ser los que estemos ahí encargados de todo, pero sí hemos dado como la asesoría y los contactos de cómo lograr eso, ¿verdad? Entonces les invitamos a que participen del turno, ¿verdad? También que al final, nuevamente, no siempre son cosas que nosotros organizamos, sino que tal vez otros organizan que nosotros podemos unirnos y potenciar.
Me encanta eso que acabas de decir, esto último, porque es crear unión, es juntarnos y trabajar por estos objetivos comunes. También me gustaría invitarlos en nuestras redes sociales. Hacemos publicaciones sobre diferentes temáticas en donde una de las categorías son retos. Entonces invitamos a través de esos retos a las personas a cumplir algunas objetivos, algunas ideas, ¿verdad? Sobre cómo puedo colaborar con este cuidado de la casa común. En esos retos habla sobre, por ejemplo, consumo de menos plástico o el día en esta semana hagamos la utilización de bolsas de tela, por ejemplo, en vez de estar consumiendo bolsas plásticas, y así toda una serie de retos, de mensajes que nos pueden ayudar en ese trabajo de interiorizar, de decirme qué puedo hacer yo y aclararme con respecto a diferentes actividades que se pueden hacer. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, ya compartieron un poco de información sobre sus redes sociales. Nos ¿verdad? adelantamos, sí. Está bien, ¿no? Pero no, lo pueden compartir una vez más para concretizar, ¿verdad? Si se quieren poner en contacto con ustedes o quieren seguirlos, ¿cuáles serían esas redes sociales? Obviamente hay que saber que estos son de Costa Rica. Y me imagino que existe alguna página, ¿verdad? Alguna página que cualquier persona que esté escuchando en cualquier otro país también pueda ingresar y buscar información, y yo sospecho, ¿verdad?, que esa página también tendría información de otros países, ¿verdad? Exactamente, sí, bueno, como decíamos, las redes sociales en Costa Rica son en Facebook y en Instagram. En Facebook, Movimiento Laudato Si Costa Rica; en Instagram, Laudato Si CR. Esas son las formas más rápidas en las que pueden acceder y pues darle like, ¿verdad? Como nos decías, y seguir con seguir ahí con las publicaciones. De igual forma, el Movimiento Laudato Si en estas mismas redes también van a poder encontrar todo lo que es el movimiento a nivel internacional. La página web es laudatosimovement.org, o lo googlean solo como Movimiento Laudato Si, es la primera opción que ahí les va a salir, ¿verdad? Ahí hay una serie de material en donde incluso para algo que se le llama círculos Laudato Si, ¿verdad? Las personas pueden obtener información sobre guías para poder organizar reuniones con diferentes temáticas, mucho tema formativo, cuáles son los contactos los contactos en mi país para yo poder platicar con el movimiento Laudato Si de cada uno de los países y pues crear ese lazo, ¿verdad?, esa unión. Uh-huh. Ahí también van a poder encontrar información sobre cómo es la organización a nivel administrativo del movimiento, ya un poco más a detalle, ¿verdad? Para los que les gusta como esa parte, ¿verdad? Y todo lo que ha sido la historia, la misión, la visión, cómo nos conformamos a nivel internacional y a nivel local. Entonces en la página lo pueden encontrar. Uh-huh. Bueno, entonces ya saben, ¿verdad? Si en verdad les interesa bastante y se pueden ir acercando por estos medios, ¿verdad?, de las redes sociales y también la página para tener más información y acercarse más a ellos. También vamos a ver si metemos un poco esa información en los detalles en sí del episodio, uh-huh, para que así ustedes que están escuchando, si no tuvieron chance de apuntar, tranquilos, porque va a estar aquí en la descripción del episodio. Y de verdad súper invitadísimos, creemos conjunto, creemos unión, hablémonos sobre qué proyectos podemos trabajar en conjunto y de esta forma colaborar en esta bella creación que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Nos ha permitido participar. Así es. Tenemos una gran responsabilidad en cuidar esta casa común y también de nuestros hermanos, ¿verdad? Muy bien, bueno, Ariana, Frank, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Más bien, antes de cerrar, ¿qué le parece si una oración final? ¿Nos pueden colaborar? Perfecto. Muchísimas gracias a vos, de verdad. Muchísimas gracias a vos por invitarnos. Es una muy bella oportunidad de poder compartir con muchas personas esto a lo que nuestro Padre Celestial nos llama, ¿verdad? A esta forma de servicio. Y bueno, dentro del material que el movimiento ha desarrollado, hay lo que llamamos como un libro de oraciones del movimiento.
en donde pues viene oraciones, Vía Crucis, rosarios relacionados al cuidado de la creación. Entre las oraciones que hay una que se llama Oración por los Animadores, Laudato Si, que también me gustaría extender al programa Encontrando a Francisco y extender a todos los católicos y todas las personas de buena voluntad. Y empieza así, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador amoroso, permítenos ser animadores de la creación de Dios, irradiando bondad, amor y humildad para elevar a los pobres y olvidados de esta tierra y cuidar con ternura nuestra casa común, centrándonos en el bien de todos. Señor, envía tu espíritu creativo a cada uno de nosotros. Te pedimos mentes abiertas, corazones abiertos y una voluntad abierta para que podamos estar alerta y ser capaces de identificar soluciones a problemas complejos en la tierra, en nuestra iglesia y con las comunidades de todo el mundo. Permítenos acercar a otros a Jesucristo, nuestro Salvador y hermano. Agradecemos la confianza depositada en nosotros y aceptamos este ministerio de vivir la Laudato Si, para compartir el Evangelio de la creación con el mundo entero. Nos comprometemos a servir con alegría, amor y audacia. Nos comprometemos a trabajar para ayudar a reconstruir la comunidad de vida en la tierra, a través del proceso de conversión ecológica, para desarrollar una ecología integral con la familia humana. Nos comprometemos a respetar y profundizar en las necesidades de toda la creación y a llevar la luz de Cristo a cada relación, dentro de nosotros mismos, entre nosotros, con la creación y con nuestro Creador. Pedimos que podamos responder siempre al grito de la tierra y al grito de los pobres como animadores Laudato Si y ministros ecológicos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y también a todos ustedes que nos acompañaron en este programa, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y si es así, si han disfrutado este episodio, ya saben, ¿verdad? Le dan like, pero ante todo, compártalo, ¿verdad? A otras personas que lo más seguro les puede ser una gran bendición en sus vidas. También recuerden seguirnos en las distintas plataformas, el podcast Encontrando a Francisco. Estamos en Spotify, Apple Podcast y también estamos en YouTube, donde se pueden suscribir y háganle clic a esa campanita para que reciban notificaciones cuando nuevos episodios lleguen. Además, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Threads. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com. Como siempre, queremos pedirles que oren por este apostolado para que siga siendo una bendición para muchas personas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.